y este micromódulo de solicitud de viajes no es más que una sección donde yo puedo incluir las necesidades de servicio, de despacho, de traslado, ya bien sea de personal o de carga, y que eventualmente yo debería estar asignándole un vehículo para la realización de dicha solicitud, valga la redundancia. Entonces estaremos viendo cómo configuro qué campos puedo ver en una solicitud, cómo puedo convertir o asignar un vehículo o convertirlo en un viaje en una solicitud, qué pasa si no asigno nunca un viaje a una solicitud, y también vamos a estar viendo el dashboard relacionado a las solicitudes donde puedo medir ciertas cosas que tienen que ver con las solicitudes. Si alguien tiene problemas para escuchar, por favor, me informa aquí en el grupo y en el chat y lo atendemos a ver si es algo puntual de la persona o algo general. Entonces, para comenzar hablando del micromódulo de solicitud de viajes, lo primero que hay que decir es que encontramos la opción en el menú viajes a mano izquierda del icono que nos señala la ventana de viajes. Esta ventana de viajes es la que ya conocemos anteriormente, quienes han trabajado con el módulo de viajes de transportes, permite registrar los viajes que se realizan de un punto a otro. Repito, bien sea para llevar pasajeros o carga. Y en este puedo tener una serie de datos que me van a ayudar a gestionar lo que cobro, lo que pago, los gastos que se generan, si este es un contrato, lo que pago el tercero. Sin embargo, esta ventana de viajes, del módulo de viajes, solo me permite crear un viaje si ya yo he asignado un vehículo. Esta nueva sección de solicitud de viaje me permite registrar las solicitudes sin necesidad de inmediatamente colocar un vehículo, perdón, asignar un vehículo. ¿A qué? A este servicio que voy a prestar. Entonces, lo primero que debo hacer al entrar a la ventana es entender que si yo no tengo solicitudes, pues esto va a estar en blanco. En mi caso, yo tengo ya algunas solicitudes de muestra y por eso me muestra algunos registros. Lo segundo a entender es que la cantidad de registros que se me van a mostrar aquí al comenzar van a ser lo de los últimos N días, igual que funciona en la ventana de viajes. Es decir, si yo voy a la ventana, al menú inicio, a la ventana de configuración, en la sección de viajes, la primera línea de esta pestaña de viajes lo que me dice es que puedo mostrar los datos de los viajes en la ventana con fecha de salida de 180 días. Si yo pusiera aquí 30 días, 90 días, esto me va a afectar no solo la ventana de viajes, sino también la ventana de solicitud. Nótese que la ventana de solicitud de viajes, el icono es igual al de viajes, solo que es grisecito. Entonces, esta ventana de solicitud de viajes va a mostrar los registros de los últimos N días, que es esa configuración que acabo de mostrar. Si yo entro y veo solo los viajes de los últimos N días, pero estoy buscando una solicitud de mucho más tiempo atrás, es decir, si tengo 30 días, estoy buscando algo de 90 días, o si tengo 180 días, estoy buscando hace un año, 2 años, tendría que darle opciones de búsqueda y donde dice todos, darle buscar para que me muestre todo. En este caso no salió nada adicional. Y si estoy buscando una en particular, una solicitud en particular, pues puedo buscarlo por esto que más adelante podemos verlo con más detalle. Esta ventana de solicitud va a tener una serie de campos que son configurables. ¿Y dónde se configura qué campos quiero yo manejar en mi solicitud? Aquí a mano derecha, en un vínculo, en una liga, en un link azul que dice configuración de campos de solicitud de viaje. Cuando abro esta ventanita de configuración de campos de solicitud de viaje, se lista una serie de líneas que cada uno simboliza un campo de los que pueden aparecer. ¿Cómo es eso de que pueden aparecer? Bueno, depende de si yo los activo, aparecerán o no cuando estoy tratando de registrar una nueva solicitud. Entonces, de izquierda a derecha explicaré cada una de estas columnas. La primera activo es la que me permite activar o desactivar un campo en específico. Nótese que la lista que se está mostrando aquí contiene los datos más relevantes y que eventualmente puedo estar usando una solicitud. La primera sección se llaman campos de la solicitud. Entonces, si yo quiero poder registrar una fecha de la solicitud, cuándo se hizo la solicitud, lo cual tiene mucho sentido para comenzar a medir lo que tiene que ver en cuánto me demoro en atender una solicitud de un viaje. Eh, el campo empleado asignado, si yo quiero ver
quién es el empleado al que asigné esa solicitud y que tendría que darle seguimiento para asignarle un vehículo, o quien tomó el pedido, en todo caso, la solicitud, y el campo referencia que hace referencia, valga la redundancia, a un número que me otorga mi cliente. Es decir, el cliente puede que todavía no tenga una guía de despacho, una carta de porte asociada a la solicitud, pero tiene un número de referencia. O puede que yo maneje un formato interno de referencias, puedo activar este campo. Estos campos hacen referencia a datos generales de una solicitud. O sea, datos que debería en esencia tener cualquier solicitud sin importar de dónde venga, ¿correcto? Luego vienen unos datos que son los campos del encabezado. ¿Cómo es esto del encabezado? Bueno, son datos que cuando yo convierta esta solicitud en un viaje, son los que se muestran en el encabezado. Voy a abrir en este momento un viaje para que se entienda. Estos datos que están aquí. Este es lo que llamamos nosotros el encabezado del viaje. ¿Dónde están los datos, por ejemplo, de cuál vehículo es, cuál es el cliente y una serie de datos que no vamos a profundizar mucho porque no estamos en este momento capacitando acerca de viajes, sino acerca de la solicitud de viajes. Entonces, cuando yo estoy configurando de vuelta a la ventana de configuración, yo puedo activar, por ejemplo, origen y destino, que en esencia es un dato primordial para yo poder gestionar una solicitud. Puedo entonces activar, por ejemplo, el uso del automotor, el uso del remolque, recordar que el uso hace referencia a esa categorización de cobro o pago, el tipo del automotor, recordar que el tipo o la tipología del vehículo no es lo mismo que el uso. Estas etiquetas aquí cambian en función, recuerda, de los nombres que yo tengo configurados. Yo cuando estoy iniciando en Transportex, una de las primeras cosas que hago en la ventana de configuración, en la pestaña de vehículos, es colocar ciertas etiquetas genéricas. Ahora, hay unas que se muestran de forma genérica y hay otras que se muestran de forma de cómo la configuré. En todo caso, el uso del vehículo o el uso del remolque, en caso que yo use remolque, pues si estoy manejando solo buses, autobuses, busetas, pues no voy a necesitar eso. La fecha de salida estimada, la fecha de salida, la fecha de llegada estimada, la fecha de llegada real, etc. Algún cliente, algún usuario podrá decir, bueno, yo no puedo saber la fecha de llegada porque realmente no la conozco, porque pueden haber muchos factores que incidan a qué hora voy a llegar. Entonces, en ese caso, podría estar manejando solo una fecha de llegada estimada. Todos estos datos que son del encabezado, o se refiere o dice que son del encabezado porque se mostrarían en el encabezado del viaje. Ahora, luego más abajo, después de que lleno estos datos generales, vienen los campos adicionales perdón, voy a subir un poquito más. Después de los campos del encabezado, para que se entienda, voy con los campos adicionales de la guía principal. Hay que recordar que en Transportex guía se le llama el documento principal o el número de documento principal que identifica un viaje. Si bien Transportex confiere o asigna un código de viaje que no se repite, también puedo tener o guardar un número de guía, o número de cartaporte, o número de remito, o número de remisión, cualquier sea el nombre que ustedes le coloquen. Esto es un nombre genérico, guía, pero ustedes pueden cambiar ese nombre y en caso de que el cliente les aporte un número, pues hay datos asociados a ese documento. Pues estos son los datos asociados a eso. Además, puedo también tener otros documentos como soporte 1, soporte 2, evidencia 3, evidencia 4. Estos nombres que se muestran aquí son los mismos que se muestran. Me permiten un segundo que creo que falló la imagen. A ver, permíteme un segundo. Voy a volver a compartir por acá la pantalla y me confirman si sí están viendo la pantalla. Lo que ahora sí. Les decía, la ventana de configuración me permite entonces activar, creo que hay una falla de energía, le voy a poner un momentito pausa para ver, permítame un segundo, voy a poner a pausar un momentito y ya seguimos, regáleme un minuto. A ver. Ok, vamos a continuar, parece que hay una falla de energía. Les decía, entonces estos documentos de soportes auxiliares, además de la guía, son los que yo voy a configurar en la ventana de configuración viajes donde yo activo otros documentos como la factura,
o cualquier nombre que me dé el documento, que me dé el cliente o incluso documentos propios internos de la empresa y que yo necesito registrar. Pues yo también puedo colocar o activar esos campos. Y así podré activar todos los campos relacionados a los datos de la carga, por ejemplo, el tipo de carga que voy a llevar, bien sean personas, por ejemplo, personal ejecutivo o pasajero de ruta, o tipo de carga, si es eh, arena, si es cemento, lo que sea que esté llevando. E incluso puedo activar un campo que se llama monto del flete cotizado. Hay que ver que aquí hay algunos campos que no necesariamente se muestran con ese mismo nombre en la ventana de viajes, sino que son interesantes solo en el momento que estoy haciendo la solicitud. La siguiente columna, como ya vieron, es el nombre del campo como tal, y la tercera columna es el orden en que quiero que aparezca. El orden en que yo quiero que aparezcan y que yo coloque aquí va a ser el que se refleje en este orden de izquierda a derecha en la ventana de fondo, ¿correcto? Entonces, básicamente, yo puedo cambiar los números aquí como me plazca, con estas flechitas o escribiéndolos, y si se repite algún número, si se repite algún número de, eh, si se repite algún número aquí, por ejemplo, pongo la fecha de solicitud, el orden 2 y el empleado asignado 2, pues básicamente se van a mostrar uno al lado del otro en orden alfabético. Lo importante es tratar de no repetir los números y poner los números que a mí me interesen, el orden. En este caso, lo que tiene sentido es que yo le coloque el número de orden a estos campos que sí tienen el check de activo. Luego viene un campo una columna que se llama repetir fila. El repetir fila se usa para cuando recibo muchas solicitudes que tienen atributos parecidos o similares y que son 2, 3, 4 en un día. Y de alguna manera para el usuario resulta complicado estar repitiendo todos los datos cada vez que se carga una solicitud. Entonces, la persona podrá marcar cuáles quieren que se repita si se usa un botoncito, que me gusta llamarlo un botoncito mágico, que lo que hace es replicar lo que está en la fila anterior, en el renglón anterior, y lo repetía si no tengo que volver a cargar eso. Sencillamente, si yo no activo este repetir fila, pues no se va a repetir el mismo campo de la fila anterior. Y luego obligatorio es que me obliga a poner ese dato del campo que esté activo, ¿vale? Si yo no le activo el obligatorio, pues no es obligatorio. Por ejemplo, observaciones del viaje, no siempre tendré una observación de un viaje que me están solicitando, entonces yo lo puedo poner como desactivado. Pero todo lo que yo considere que es obligatorio, pues debo activarlo. Si no quiero que estos dos documentos sean obligatorios, pues simplemente les doy aquí y listo. Cuando yo ya he terminado de configurar esto, debería yo cerrar la ventana de solicitud y volver a entrar para poder ver el efecto en los campos. ¿Qué pasa, Jinderson, si yo tengo que las solicitudes de uno de mis clientes, ellos me ofrecen un número de guía, pero la de otro cliente diferente, eh, sí me da el número de guía y uno sí y el otro no. Entonces, en ese caso, yo tendría que activar ese número de guía y simplemente no lo colocaría como obligatorio porque en ocasiones no lo voy a colocar. Yo no puedo en Transportex personalizar una ventana para guardar una solicitud por cada cliente diferente que yo atiendo. Es decir, los campos son genéricos para cualquier solicitud sin importar a qué cliente estoy atendiendo. Yo podré llenar lo que me interesa o lo que necesito para cada uno de mis clientes, pero no puedo personalizar para cada uno de ellos. Entonces, estando en la ventana de solicitudes, insisto, si es la primera vez que yo voy a entrar, no tendría ningún campo aquí. Yo le doy a nuevo y al darle a nuevo se abre esta ventana donde me va a mostrar solo los campos que yo active. Aun cuando en configuración me muestra muchísimo, solo la ventana me muestra los campos que yo solicité. Y entonces al darle al botón más que está aquí, que se llama agregar, realmente, pues yo le doy clic allí y él me habilita una fila para colocar los datos de la solicitud. Lo primero que me pone es la fecha de solicitud y me sugiere la hora y fecha actual en función, obviamente, de la fecha y hora del servidor. En este caso está colocando la local mío. Luego me coloca el campo empleado asignado. Entonces, en primera instancia me pone el empleado asociado a mi usuario, en este caso, Gilderson Quiero Salcedo, o puedo escoger cualquier empleado, correcto. Luego voy a poder colocar el número de referencia de mi cliente porque así lo activé. Si yo no lo hubiera activado, pues simplemente no aparecería.
Luego el origen y destino, lo cual creo que tiene mucho sentido que lo pongamos como obligatorio porque no debería estar guardando yo una solicitud donde no conozco el origen y destino, al menos en la mayoría de los casos. Para el primer ejemplo voy a poner Buenos Aires a La Plata, por ejemplo. Luego el tipo de vehículo, puedo poner cualquiera o puedo poner uno en específico. Esto no me va a limitar qué tipo de vehículo yo voy a poder asignar a ese viaje de ninguna manera. Es simplemente una referencia de qué es lo que me están pidiendo. Pues, por ejemplo, en este caso voy a colocar bus, ¿bien? Luego puedo poner una fecha de salida y luego una fecha de llegada estimada si me interesa. Puedo colocar observaciones del viaje y puedo poner los documentos si hay una guía asociada, un soporte, si no, pues no. Y luego voy a colocar el cliente al que estoy haciendo el viaje. En este caso voy a colocar esta, pero puede ser cualquier cliente que yo escoja, el que me está solicitando, los datos del tipo de la carga, si es pasajero corporativo, por ejemplo, el monto del flete cotizado, si no cotice nada, sino que me voy a dejar llevar por mi tabulación, pues no coloco nada aquí en monto de flete cotizado. De hecho, si a mí no me interesa colocar este campo porque resulta que yo solo trabajo con un tabulador y no necesito estar cotizando porque ya yo conozco de antemano los fletes, pues no lleno nada aquí. La cantidad de piezas, pasajeros que yo la active, por ejemplo, en este caso aplica esto. Por ejemplo, esto es un buen ejemplo. Yo a veces llevo pasajeros, pero a veces también llevo carga. Y entonces en alguna ocasión puedo poner cantidad de piezas o pasajeros. Y listo. Yo le puedo dar aceptar y ya. Si yo hubiese dejado de colocar algún campo obligatorio, el sistema me hubiera avisado que me falta ese campo. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde salga ese mensaje. Esta lista, si yo quiero refrescarla y que estén todos los registros, incluyendo los nuevos, le doy F5 y él lo refresca. Si yo quiero ordenarlos de que me aparezca el último que creé de primerito, pues lo ordeno por código. Esta ventana, al igual que todas las ventanas tipo lista de transportes, funcionan que yo puedo ampliar o reducir el ancho de una columna haciendo clic en el encabezado. Puedo ordenar ascendente o descendentemente por ese campo y con otro clic que yo haga en cualquier otro campo, pues voy a ordenar por ese otro campo. Luego también puedo inmovilizar las primeras columnas, por ejemplo, y moverme a la derecha para poder ver el resto de datos, tal cual como todas las ventanas tipo lista. Eso lo hago con un clic sostenido de la barra gris que está a mano izquierda abajo. Luego, a mano derecha, repito, están todos los datos que ya yo he guardado. Una vez que yo tengo una solicitud, esta solicitud la puedo convertir en un viaje o asignarle un vehículo para crear el viaje. ¿Cómo hago eso? En la lista que está desplegada aquí, me ubico en la solicitud que yo quiero convertir en un viaje o crear un viaje a partir de esta solicitud y le doy clic en donde dice crear viaje. Antes de hacer clic allí, quiero hacer ver en la columna código del viaje no me muestra actualmente un código de viaje asociado a esta solicitud. ¿Cuándo se coloca un código de viaje aquí? Cuando ya yo he creado un viaje a partir de esa solicitud y ya existe una relación entre el viaje y la solicitud previa. ¿Vale? Ahora, cuando yo ya he hecho ese paso de crear un viaje desde una solicitud, pasan dos cosas en el registro aquí. Uno, se pone en gris, color gris, esa solicitud. Y eso no significa que no pueda revisarla, que puedo entrar y revisarla. Y no significa que si yo edito algo de esta ventana de solicitud, algo va a cambiar en el viaje. Ya son entes totalmente diferentes. Un registro de un viaje es una cosa y el registro de solicitud es otra cosa. Pero la otra cosa que pasa también es que se coloca el código del viaje. De hecho, el código del viaje se muestra en color azul porque es un vínculo. Si yo hago clic en, en el código, me va a abrir el viaje en cuestión. Si yo tengo abierto otro viaje, no lo voy a poder ver. Pero si no tengo abierto, por ejemplo, en 119, él va y me busca el viaje 119. Este viaje se puede revisar de qué solicitud surgió, si es que viene una solicitud, porque en el título dice datos del viaje 119 generado de la solicitud 18. Quiere decir que surgió de la solicitud 18. ¿Qué pasa si yo creo un viaje que no está vinculado a una solicitud? Pues que no va a decir de qué solicitud viene, así de sencillo. Y la solicitud puedo saber que está vinculada a un viaje porque me muestra el link azul, repito, la liga azul con el código del viaje. Siguiendo con nuestro ejemplo, en el viaje de Buenos Aires a La Plata, que necesito un vehículo de tipo bus y una cierta cantidad de pasajeros, pues
me ubico en el registro, le doy el botón crear viajes y ya puedo crear el viaje en cuestión. Ahora, si yo no sé todavía el vehículo, definitivamente no puedo crear el viaje. Recordar que en Transportex, para crear un viaje, yo necesariamente tengo que poner un vehículo, aunque este vehículo puede ser tentativo, y si yo no he cerrado el viaje, puedo cambiar el vehículo después. Pero una vez que yo cierro un viaje, ya no puedo cambiar el vehículo. Entonces, en todo caso, cuando voy a crear a partir de una solicitud un viaje, tengo ya que tener un vehículo en mente. Yo puedo escoger de la lista de vehículos cuál es. También lo puedo escoger por acá, puedo buscar por acá o busco por clasificación, por modelo, tal cual como otras ventanas del sistema, ¿correcto? Entonces busco el vehículo, él me sugiere el conductor que está por defecto en ese vehículo asociado. Si no tengo un conductor asociado, un operario asociado, no me va a sugerir ninguno y yo puedo escogerlo de la lista. Recordar que en la lista se muestran con símbolo rojo los conductores que tienen los empleados que tienen documentos vencidos y con símbolo amarillo los que tienen documentos por vencer. Se muestran en azul los que tienen cargo de conductor o operario o chofer, en verde los que tienen otro cargo y en color rojo los que ya tienen otro vehículo asignado por defecto y en negro los que no tienen el nombre en negro, los que no tienen un vehículo asignado por defecto. Y luego abajo el uso del vehículo que por defecto tiene esta unidad. Si yo quiero cambiarla, pues aquí es el momento donde puedo cambiar el uso del vehículo y si hubiese un tráiler, que aquí no me lo muestra porque sencillamente no tiene ningún asociado, no tiene ningún vehículo de arrastre asociado, entonces aquí lo podría cambiar. Cuando le doy a aceptar, se crea un viaje, se abre la ventana de viaje con los datos que ya yo llené en la solicitud. Fíjense cómo me muestra aquí esta ventana con los datos que yo coloqué de fondo, entendiendo que es Buenos Aires La Plata, pero yo puedo entrar aquí a las guías si quiero revisar los datos y, por ejemplo, se me olvidó colocar quién autorizó. Puedo colocar aquí quién autorizó. Y cuando entran los datos de la carga, los detalles de la carga, que es donde yo puedo validar cuánto voy a cobrar y cuánto le voy a pagar a un tercero en caso de que esté subcontratando, puedo notar cómo automáticamente él cargó estos $25.000 que estaban tabulados para esa ruta. Es decir, yo no tuve que hacer nada de esto porque automáticamente el sistema, al cargar los datos de la solicitud, como hay unos valores tabulados, hay un tarifario de que refleja cuánto voy a cobrar, cuánto voy a pagar, qué gastos voy a tener, pues de una vez lo coloco. Y aquí puedo cambiar el tipo de carga a pasajeros corporativos, por ejemplo, y le doy a aceptar. Eso porque quería revisar los datos y constatar todo. Asimismo, si para esa ruta aplican ciertos gastos tabulados, pues se van a cargar aquí. Y yo puedo guardar el viaje y simplemente ponerlo que ya está en curso, sin poner aún fecha de llegada y guardarlo, o pudiera yo sencillamente cerrarlo de una vez, si es que es el caso de que ya lo hice, ¿correcto? El kilometraje también se carga automáticamente a partir de lo que estamos viendo. Es importante informar que en el próximo day oficial también voy a poder hacer doble clic aquí justo antes de darle guardar. Si ya le he dado guardar, no puedo, para que este kilometraje que se multiplica por 2 y desde ida y vuelta, si hago doble clic, él coloca la mitad, es decir, si es solo ida. Entonces, esto solo se puede hacer si no le he dado a guardar. Supongamos que este es de solo ida, quiero que se cargue un kilometraje de solo ida, de Buenos Aires a La Plata, se carga y le doy guardar. No he colocado una fecha de llegada, me dice que si estoy seguro, le digo que sí. Una vez que yo, perdón, le dije que si iba a colocar, le digo que no para que se guarde. Una vez que ya yo guarde el viaje, pasan dos cosas, como he dicho. Se coloca aquí el código del viaje asociado. Si yo hago clic aquí, pues puedo ir a ver el viaje de una vez inmediatamente que se creó y se pone en color gris. Y en la ventana de viajes, pues si yo refresco aquí mi lista, el código 123, que es este último viaje, con fecha 27 de febrero, también me muestra una columna que se llama solicitud de viaje y si yo quisiera consultar la solicitud de la que viene, le hago clic aquí. Y entonces me muestra la solicitud asociada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que en Transportex, por mis operaciones, yo no pueda crear un viaje por el botón de nuevo sin que haya una solicitud previa? Yo quiero garantizar que todas mis solicitudes me den pie a crear un viaje, que nadie pueda venir a la ventana de viaje y crear un viaje de cero si no hay una solicitud previamente creada. Para eso yo puedo ir a configuración y en la pestaña de viajes hay
un check que se llama impedir ingresar nuevos viajes que no sean generados desde una solicitud de viaje. Si yo hago clic aquí y le doy aceptar, entonces ningún usuario va a poder entrar a viajes y a crear un viaje si no viene una solicitud. Si yo le doy aquí nuevo, me dice no se puede crear un nuevo viaje que no se ha generado desde una solicitud de viaje. Si yo no activo ese check, pues obviamente sí podré hacerlo, pero si lo activo, nadie va a poder crear un viaje ni por acá, ni por el acceso directo que dice nuevo viaje, tampoco podré, de manera que todo viaje seguramente tendrá un código de solicitud de viaje, porque ninguno habrá podido ser creado de cero. Esto para algunas empresas que necesitan una trazabilidad completa y siempre guardar una solicitud. Hay otras empresas que dicen, no, yo necesariamente no necesito registrar las solicitudes de todos mis viajes que hago. Hay alguna empresa que sí necesito registrarlo y hay otra que no, entonces no se activaría ese check. Quiero aclarar que esa opción, como todas las opciones de configuración, pues la puede guardar o cambiar un usuario de perfil administrador. Si es operador, no puede cambiar ese check. Entonces, un usuario operador jamás podrá guardar una nueva solicitud, un nuevo viaje, perdón, desde cero sin una solicitud previa porque no tiene cómo cambiar esa configuración. Pero un usuario con perfil de administrador, pues sí podrá en cualquier momento venir y quitar este check y le da a aceptar y él mismo podrá pues guardar un viaje desde cero que no venga una solicitud. Cuando yo estoy en la ventana de solicitudes de viaje, se muestran todas las solicitudes, como ya dije, las que ya fueron convertidas en viaje y las que no. Si yo quiero filtrar esto rápidamente para que me aparezcan solo las que no se han convertido en viaje, es decir, solo las que están pendientes, a mano derecha abajo, en la parte inferior derecha, al lado del botón crear viaje, hay una opción que se llama todas las solicitudes. Perdón, hay un combo list que tiene por defecto la opción todas las solicitudes, pero si yo escojo la segunda que dice solo solicitudes pendientes, entonces solo me mostrarán las que están pendientes y que necesitan mi atención para asignarle un vehículo. ¿Ok? Ahora, eh, hay otras opciones allí como solicitudes asignadas o ingresadas por mí, es decir, por mi usuario, y me muestra todas. Las solicitudes asignadas a mí, recuerden que yo puedo escoger a quién le asigno. Entonces, si yo, Ginderson Quiroz, le asigno a Juan Soto, entonces él entrará con su usuario y él podrá ver solo lo que tiene asignado para que él resuelva. Y también solo solicitudes ingresadas por mí, solo las que ingresé. Entonces, yo puedo en cualquier momento hacer uso de ese filtro. Además, también esta ventana de solicitud, que como ya he dicho, yo puedo buscar una solicitud por el origen y ver, por ejemplo, todo lo que sale de Aguascalientes, por ejemplo. Entonces, solo veo lo que sale de Aguascalientes o por cualquier otro campo puedo buscar. Pero aparte de esto, esta ventana que tiene una opción para filtrado, también abajo están los botones de modificar que me permite entrar a una solicitud y modificar lo que necesite. Repito, yo puedo cambiar una solicitud que me va a afectar el viaje que yo cree en el futuro. Pero si ya yo creé el viaje, no significa que se va a cambiar el viaje ya creado. Una vez que ya yo creo un viaje a partir de una solicitud, todo lo que tenga que ver con el viaje tengo que cambiarlo directamente por el viaje. También está el botón de exportar. Esta lista la puedo exportar a Excel y puedo jugar en Excel como lo necesite yo. Y obviamente cerrar. Hay algunas cosas adicionales que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer una solicitud. Ya hice un ejemplo de Buenos Aires La Plata donde había un valor tabulado y en efecto se cargó ese monto. Pero si yo estoy guardando una solicitud, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que se viaja desde la ciudad de Cúcuta a Barquisimeto, por ejemplo. Entonces, en este viaje en particular, digamos que me piden 2 viajes o 3 viajes de este tipo. Entonces yo puedo colocar el tipo de vehículo, repito, voy a poner camión sencillo, por ejemplo, la fecha de salida, digamos que es hoy, la fecha estimada de llegada también puedo colocar y colocar pues todos los campos que correspondan. En este caso, supongamos que yo olvido colocar aquí el soporte, yo dije que es estrictamente necesario, que es obligatorio. Yo cuando le dé a aceptar, él me va a decir que el campo soporte 1 en la fila 1 es obligatorio. Entonces el sistema siempre me va a estar avisando y si es más de uno, él me avisa el primero y cuando le dé otra vez a aceptar, pues me avisará el segundo y tercero.
En este caso yo voy a colocar un monto del flete cotizado. Supongamos que esto no es algo que esté tabulado o está tabulado, pero en este caso voy a cobrar el monto que cotice. Entonces yo puedo colocar aquí lo que presupuesté o cotice, digamos que fueron 10.000. Y digamos también que este viaje me pidieron 3 viajes para el día de hoy. Entonces en vez de darle al botón más y colocar todo desde cero, pues yo puedo borrar este renglón que acabo de incluir haciendo clic en el menos y se quita. Y parado en el primer registro, le doy al botoncito azul que dice agregar fila repitiendo columnas de la fila anterior. Cuando le dé más, él me repite los campos que yo en la configuración definí que debían repetirse. Y así no tengo que colocar todos los campos desde cero. Y asimismo, si son 3, 4, 5, 8 viajes, pues puedo darle tantas veces como necesite. En este caso, por ejemplo, 3 solicitudes que comparten el origen y el destino, por ejemplo, y la fecha de salida, y entonces puedo crear mis 3 solicitudes. Digamos que esta es otra guía y digamos que esta es otra guía. Si no me interesa que se repita la guía, pues ya ustedes saben, en la configuración de campo de la solicitud de viaje, pues le coloco que no se repita la fila. Y aquí puedo crear varias solicitudes asociadas o que comparten ciertos campos. Cuando yo le dé a aceptar, ahí me está informando que el campo tipo de carga de la fila 1 es obligatorio, que me falta el tipo de carga. Vamos a buscar aquí el tipo de carga, que no me lo sé de memoria por acá. Por acá está tipo de carga. Digamos que esto va a llevar alimento, esto va a llevar agua y esto va a llevar autopartes. Vamos a ver si me falta algún otro campo. Nada, listo. Entonces, en un solo paso ya creé 3 solicitudes. Cada solicitud tiene vida independiente, es decir, no es que van a estar amarradas de alguna manera, no, simplemente yo usé ese botón para ahorrarme tiempo creando la solicitud. Cada solicitud yo la puedo crear de manera, repito, independiente. Y hay una que yo le puse un monto cotizado, los otros no. Si yo voy a revisar mi tabulador y voy a revisar esa ruta que estoy poniendo de ejemplo, que es de la ciudad de Cúcuta a Barquisimeto, por ejemplo, entonces puedo ver que no tengo tabulado nada, ¿ok? No tengo tabulado cuánto voy a cobrar, solamente tengo tabulado la distancia. Entonces, cuando voy a crear esto en un viaje, escojo el vehículo en cuestión, digamos que es este, eh, y le doy a aceptar. Ojo, en este caso, es muy importante el uso del vehículo. Mi tabulación dice que cualquier uso yo voy a cobrar un monto en específico, pero si yo he tabulado y lo que yo cobro depende del uso del vehículo, entonces es muy importante verificar que el uso que le estoy dando al vehículo sea el correcto, porque si no tendré que cambiar el uso y recalcular otra vez las tarifas. Entonces, cuando venga aquí a la guía y voy al campo de cuánto estoy cobrando, fíjense cómo me cargó los 10.000. Estos 10.000 son los que yo coticé. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo coloco un monto, una cotización del viaje, se va a cargar aquí automáticamente esa cotización al margen de lo que esté en el tabulador. En el primer ejemplo no puso un monto cotizado, se cargó lo tabulado. En este caso, esta ruta no tengo nada tabulado, entonces automáticamente se cargaron los 10.000. Y si hubiese un monto para afiliado, pues sí me toca colocarlo manualmente. Entonces, este viaje en cuestión, yo puedo guardar el dato, el viaje como tal, le digo que no quiero colocar fecha de llegada y se ha creado un nuevo viaje, ¿vale? Ahora, un último ejemplo que podemos hacer es crear una solicitud de una ruta que sí tenga tabulado, pero que yo coloco un monto cotizado. Por ejemplo, vamos a colocar en este ejemplo que voy de Ciudad de México, a ver, Ciudad de México creo que, a ver, de aquí Ciudad de México, vamos por ejemplo a San José de Costa Rica. Entonces, bueno, coloco los datos que yo le he pedido que se coloque. Yo puedo colocar una fecha anterior sin problema, o una fecha futura. Si este es para el 28, pues coloco 28 sin problema. Y pues coloco los datos que yo marqué que eran importantes colocar. El tipo de carga vamos a colocar cualquiera y le ponemos un monto cotizado. Vamos a poner 15.500 pesos. Entonces le doy a aceptar. Me dice que el campo empleado asignado es necesario. No coloqué el campo un empleado, digamos que fue a mí, y listo. Entonces ya he creado una nueva solicitud donde puse un monto cotizado. Pero resulta que en este destino, esta ruta,
de Ciudad de México a San José, sí tengo un monto tabulado de cuánto voy a cobrar. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Bueno, yo le voy a dar crear viaje, voy a crear un viaje, le voy a asignar el vehículo y verifico el uso que necesite y le doy, miren que este sí tiene un tráiler, un remolque, un equipo de arrastre asociado y me lo muestra aquí y yo puedo poner el uso que considere necesario para ese tráiler, ¿ok? Le doy a aceptar y me carga el viaje. Cuando voy a la guía, a los datos de la guía o del documento eh, que rige la ruta, nótese que aquí me cargó los 15.500 que yo tarifeo, es decir, coticé. Sin embargo, el monto de referencia de esta ruta es 17.800. Cuando yo voy a las tarifas de flete de esa ruta, dice 17.800. Aunque yo haya tabulado esto, él le va a dar preponderancia a lo que yo coticé en ese viaje. Si yo quiero que no sea así, pues le digo recalcular tarifas y él me toma lo tabulado y sustituye lo que me había traído de la cotización. Le doy a aceptar y le digo que voy a guardar este viaje. Digamos que vamos a ponerle de una vez que ya llegó o si no me interesa, pues simplemente no lo coloco, le doy guardar, le digo que no y ya. Vale, entonces ya tengo 3 viajes creados, cada uno con condiciones diferentes en cuanto a lo que cobro y todos vienen de las solicitudes. Entonces, a partir de allí surgen una serie de incógnitas que es necesario medir entre las solicitudes y los viajes. Para eso hay un dashboard nuevo en el proyecto de Power BI que nosotros le extendemos a nuestros clientes que se llama Viajes Solicitudes. De hecho, es el primero de la retahíla de dashboard que hay de viajes. Yo tengo varios dashboards que tienen que ver con viajes, pero este en particular es de las solicitudes. Entonces, a mano izquierda yo voy a poder filtrar esto por el cliente en cuestión o puedo ver el de todos los clientes. Y también puedo filtrar o segmentar esto por el tipo de embarque, si es importación, exportación nacional, por el tipo de carga, por el peso de carga, etcétera, etcétera. Ahora, a mano izquierda arriba superior encuentro que puedo ver las solicitudes por localidad de origen, cuántos salieron de Bogotá en este caso, cuántas solicitudes se hicieron con salida desde Buenos Aires, cuántas desde Ciudad de México, cuántas desde Maracaibo, por poner un ejemplo. Y las solicitudes por trayecto. La ruta en la que más tengo solicitudes es Bogotá-Medellín, luego Buenos Aires-Corrientes, luego Ciudad de México-Guadalajara, luego Maracaibo-Caracas. Esto es una base de datos. Esta es data de una base de datos diferente a la que le acabo de mostrar aquí, por eso no me coincide con los viajes que tengo acá. Luego tengo las solicitudes por localidad de destino. 2 a Medellín, 1 a Caracas, 1 a Corrientes, 1 a Guadalajara, por ejemplo. A mano, en la parte central, a mano izquierda, tengo la cantidad total de solicitudes que tengo, que son 5, aquí está cómo se reparten. Las horas promedio, que es algo importante, entre la fecha de solicitud y la fecha de creación del viaje. Y las horas promedio entre la fecha de solicitud y la fecha de salida del viaje. Este primero hace referencia a cuántas horas en promedio de todos mis viajes de todas mis solicitudes versus viajes pasaron entre que creé la solicitud y la fecha en que creé el viaje. Es decir, entre la fecha de la solicitud, que es esta, y la fecha y hora en la que le di a crear y creé el viaje. ¿Se entiende? Cuando le di a crear, coloqué un vehículo, se abrió la ventana, ¿correcto? Y en ese momento, pues cuando yo le dé guardar, se guarda una fecha y hora de creación. Pues eso es lo que se está midiendo en este dashboard. ¿Cuánto tiempo pasó entre que la fecha y hora de solicitud y la fecha y hora en que creé el viaje? Y este segundo es cuántas horas en promedio me demoro entre la fecha y hora de solicitud y la fecha de salida del viaje. Yo sé que yo pude haber creado en la fecha de solicitud una fecha de salida, pero a veces pasa que finalmente no sale en la fecha y hora que yo había estipulado desde la solicitud. Entonces, eso me mide esta segunda. Creo que el más importante es este. Si yo lo que quiero ver es cuando efectivamente ya yo le asigné un vehículo al viaje, que puede que no salga en ese mismo momento, sino dentro de 1 hora o 2 horas. O si yo quiero medir cuánto me demoré entre que me solicitaron y efectivamente el viaje comenzó su curso, pues este sí es mucho más importante. Para el cálculo de estas horas promedio solo se consideran solicitudes con viaje asignado. Es decir, todas estas solicitudes que aún no tienen viaje asignado no se van a tomar en cuenta para el cálculo, porque si no el promedio
me subiría mucho porque estas son solicitudes que aún están sin asignar. ¿Qué pasa si yo tengo una solicitud de viaje y nunca le asigné un viaje? Pues eternamente él va a quedar allá, aquí así. Y eso me va a afectar mi estadística porque yo aquí mido de las solicitudes entre el 13 de febrero de 2024 y el 15 de febrero de 2024, en este ejemplo, cuántas solicitudes de las 5 que tenía convertí en viaje, cuántas le asigné viaje. Aquí me dice que fue una, y si me paro sobre la gráfica, él me dice solicitudes con viaje asignado, una. Porcentaje de solicitudes con viaje asignado, 20. O sea, el 20% de las solicitudes que yo creé a la fecha de hoy ya tienen un viaje asignado. O sea, yo sé que 4 no. La única manera de yo poder medir que yo dejé de asignar un viaje o sencillamente todavía no lo he asignado es que eso se mantenga aquí listado. Cuando yo no quiero que alguno de estos registros pase a mis estadísticas y quiero que se elimine porque ya no lo voy a atender definitivamente, le doy a eliminar, pero eso tiene un costo porque me va a afectar esta estadística. Es decir, si yo tenía 5 y borro uno, entonces ahora van a ser 4 y va a aparecer que atendí un mayor porcentaje. Entonces la naturaleza de esta ventana es que van a estar eternamente estos días que no atendí y ellos van a ir desapareciendo de la lista por defecto que se abre, porque recuerda que yo puedo configurar que me aparezcan por 90, 120, los días que yo quiera, ¿vale? Luego yo tengo cuántas solicitudes tengo por cliente en esta fecha, en este intervalo, y cuántas solicitudes por tipo de carga. Recordando siempre que yo puedo ver esto más grande o lo puedo ver a manera de tabla. Aquí mostrar como tabla y entonces me muestra los datitos, alimento, autopartes, personas. Repito, estas son solicitudes por tipo de carga, eh, por cliente o por viaje asignado o por localidad de origen, solicitud por trayecto y solicitud por localidad de destino. Y yo puedo segmentar esto para considerar solo, por ejemplo, lo que tiene que ver con personal o personas y veo solo lo de pasajeros. O puedo ver lo que tiene que ver con autopartes, etcétera, o cualquiera de estos, por la cantidad de pasajeros o por la cantidad por el peso de la carga, si es que yo llevo carga en vez de pasajeros, o por el tipo de carga, etcétera. Y aquí puedo consultar cualquier periodo que yo quiera. Luego, todo lo que tiene que ver con la ejecución de los viajes, sí tengo que ver las demás dashboards y no tienen nada que ver con la solicitud. Es decir, cuando yo voy a medir cuál es la ruta que más atendí, cuánto gané de esa ruta, etcétera, ya no lo tengo que hacer a partir de solicitudes, lo hago a partir del viaje como tal que se creó. Y todas estas estadísticas o indicadores que tienen que ver con cantidad de viajes hechos, cuál es la utilidad, cuál es el vehículo que más utilidad tiene, o cuánto es el monto por kilómetro recorrido, o el tiempo de embarque, o el volumen, o los pasajeros que he movido, o las piezas que he movido por centro de costo, etcétera. Todo eso ya se hace en función del viaje, es decir, de los registros que aparecen en la ventana de viaje, no de los registros que aparecen en la solicitud. El único dashboard que yo tengo para medir de las solicitudes es lo que tiene que ver con cuánto me demoro en convertirlo en un viaje y cuál es el cliente que más me pide, cuál es el punto de origen, cuál es la ruta que más me piden, cuánto efectivamente convertí en viaje, etc. Claro que yo puedo manipular este dashboard y cambiar algún dato en particular. Si yo en vez de tipo de la estadística o la torta o pastel que tiene que ver de solicitudes por tipo de carga, en vez de tipo de carga yo quiero verlo por cualquier otro de estos, por ejemplo, por tipo de embarque, pues sencillamente con unos conocimientos básicos de Power BI a este campo que es valores, perdón, que es detalle, tipo de carga, pues en vez de eso, pues llevo el tipo de embarque. Y entonces me muestra uno fue de exportación, uno de importación y tres de nacional. Esto lo puedo personalizar como se pueden personalizar todos los dashboards de Power BI que nosotros ofrecemos. Voy a revisar algunas cosas que se me hayan podido quedar por fuera. Recordar que las solicitudes que no convierto en un viaje, pues eternamente quedarán aquí. Y si yo las elimino, pues puedo hacerlo perfectamente para limpiarlo. Pero entonces cuando vaya a revisar las estadísticas, pues van a cambiar. El campo de referencia, que es el primerito, recordar que es una referencia que no necesariamente todos van a manejar. Y que yo puedo filtrar por acá para una vista rápida de solicitudes o de viajes. Creo que eso sería todo. Voy a parar la grabación y voy a activarles los micrófonos para que me puedan hacer consultas si quieren.